Bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, una vez más aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Si usted vive en las áreas cercanas, los invitamos a que participen en algunos de nuestros servicios, ¿verdad? Aprenda la sana doctrina, acérquese a una iglesia donde se predica sanamente, donde no hay ni manipulación ni engaño, ¿verdad? Porque hoy en día es el pan de cada día de muchos, y conozca al verdadero Dios. Hoy tenemos una predicación muy importante que vamos a hablar, ¿verdad?, que nos concierne a todos, y la palabra de Dios que hoy vamos a dar, el tema de hoy es: ¿qué somos? ¿Cristianos? ¿Imitadores? ¿Somos hijos? ¿O qué somos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Somos discípulos, cristianos, hijos? ¿Qué somos? ¿Qué somos? ¿Verdad? Porque en el libro de Hechos, ¿verdad?, en Antioquía, como usted la quiera llamar, por primera vez se les llamó cristianos, ¿verdad? Pero si nosotros vemos en la Biblia, en muy pocas partes de la Biblia se les llamó a los seguidores de Cristo cristianos. Y vamos a ver qué cristiano también, qué significa, ¿verdad? Solamente aparece 3 veces. Y para eso nosotros tenemos que trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad?, para no caer en ningún engaño. Porque hoy todo el mundo se dice cristiano cuando quizás no lo es, ¿verdad? Porque el cristiano es aquella persona que está ungida por Dios, que hace lo de Dios. Eso es lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver primero Actos capítulo 11, versículo 25 en la palabra de Dios. Dice, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Pongan mucha atención. ¿A quién se les llamó cristianos? A los discípulos, ¿verdad? Porque hoy en día mucha gente se dice ser cristiano sin ser discípulo. ¿A quién se le llamó cristiano? A los discípulos. ¿Qué significa discípulo? Seguidor, imitador. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver otra cita. Ahí mismo, Hechos capítulo 26, versículo 28. Hechos capítulo 26, versículo 28. Y dice así la palabra de Dios. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿por poco me persuades a ser cristiano? ¿Verdad? Porque un cristiano debe de pensar y actuar de un modo determinado, ¿verdad? Porque se debe de reflejar esa unción del santo en él. Si no, solamente esta persona es cristiano de labios. Y así hay muchos alrededor del mundo y hay mucha religiosidad que dicen ser cuando no lo son, ¿verdad? Primera de Pedro 4:16. Primera de Pedro 4:16. Nos dice así la palabra de Dios: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esas son las únicas 3 partes en toda la Biblia que nos dice la palabra cristiano, ¿verdad? Pero más sin embargo, la palabra discípulo en las Sagradas Escrituras se encuentra más de 267 veces. Entonces vemos que la palabra discípulo está más recalcada, podamos decir, más escrita, para que nosotros comprendamos el concepto que es el discipulado, ¿verdad? Jesús dijo a sus discípulos: id y hacer discípulos, ¿verdad? Eso es lo que hizo un mandato a Jesús, ¿verdad? Sabemos que Jesús vino a la casa de Israel, pero le dijo a sus discípulos: vayan y hagan otros discípulos. Y la palabra de hijos se encuentra muchísimas veces. No se refiere a los hijos de Dios, sino a los hijos terrenales, ¿verdad? No podemos decir cuántas veces, ya estoy hablando en inglés, ¿verdad? Cuántas veces la palabra hijo está en la Biblia, porque muchas veces habla de hijos terrenales y no solamente hijos de Dios. Entonces es difícil de saber cuántas veces la palabra hijo está determinada. ¿Qué quiere decir cristiano, verdad? Porque si usted le pregunta en la calle a cualquier persona, y los que no están viendo a través de las redes sociales, ¿verdad? Si usted le pregunta a cualquier persona, ¿qué es cristiano?, la mayoría de personas dicen: no, pues es un seguidor de Cristo. Pero no, la palabra cristiano etimológicamente significa pequeño ungido, pequeña unción.
hay una pequeña unción de Dios. ¿Por qué es una pequeña unción de Dios? Porque parte de Dios se nos metió dentro de nosotros, el Espíritu de Dios se metió dentro de cada uno de nosotros. Porque hoy en día muchos te mienten y dicen que algunos cristianos tienen la unción y otros no. Eso es mentira. Todo que creyó lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio de gracia, ha sido sellado y el Espíritu Santo entra dentro del creyente y su cuerpo pasa a ser templo y morada de él. Y cuando el Espíritu Santo está dentro de él, es la unción de Dios y entra la unción de a nosotros, ¿verdad? Entonces, es una pequeña unción, ¿verdad?, comparada con la unción de Dios. No de persona a persona, como dice aquí en el tablero, porque hoy en día dicen, te voy a imponer las manos, así tú tendrás la unción. Esa es una aberración, eso no existe en el nuevo pacto, en la era de la iglesia. La unción no se puede transmitir con las manos, no se puede transmitir si tú oras por las personas, se la puedes transmitir si tú agarras un cuerno de chivo y le vacías el aceite en la cabeza. No, la unción viene cuando tú crees que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Al momento de creer, al momento que el Espíritu te sella, al momento que las arras del Espíritu están dentro del creyente, tienen la unción, ¿verdad? Y lo podemos ver en 1 Juan 2:20, ¿verdad? Porque yo lo puedo decir, pero lo tenemos que ver bíblicamente, a ver si en la Biblia está. Todo cristiano tiene la unción. Vamos a ver que todo cristiano tiene la unción. 1 Juan 2:20. Pero vosotros, ¿a quién habla el apóstol Juan? ¿A quién habla el apóstol Juan? A la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Aquí va, todos nosotros somos la iglesia. ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. ¿Y cómo compraron esta iglesia? ¿Cómo compró Jesucristo ese cuerpo? Con su propia vida, con su propia sangre, a gran precio, nos dice la palabra de Dios. Dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas estas cosas, ¿verdad? La Biblia dice que Jesucristo murió y al momento de morir en la cruz del Calvario se rasgó el velo del templo para abrir una comunión, ¿verdad? ¿Y cómo es esa comunión? ¿O yo me pongo a platicar con Dios? No. Esa comunión es que yo le puedo rogar a Dios y Él me puede contestar a través de su palabra. ¿Se fija? A través de su palabra. Entonces, dices, y conocéis todas estas cosas, ¿verdad? Porque tenemos la unción. Entonces, si Dios me selló con el sello del Espíritu Santo, yo puedo entender lo que dice en la Biblia. Pero si yo no tengo el Espíritu Santo, yo no puedo entender lo que dice en la Biblia. Porque no hay comunión. Entonces, cuando estoy sellado y me da luz el Espíritu Santo y Dios me habla a través de la Biblia y entiendo lo que dice la Biblia, ahí se establece la comunión del cristiano, del verdadero cristiano. Por eso hay mucha gente religiosa que nada más conoce la Biblia, conoce letra por letra, conoce muchos versículos, pero no la entiende, no la puede dividir, no la puede trazar bien porque no hay comunión. Porque el santo no vive dentro de él, ¿verdad? El autor de este libro vive en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque este es el único libro que cuando tú lo lees y tienes al Espíritu Santo, el autor está contigo. No es un simple libro, no es un libro de historia, no le lloramos un libro, porque sabemos que Él está aquí, porque lo sentimos, porque está dentro de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Isaías, vamos a Isaías capítulo 30, ¿verdad? Vamos a ver en el Antiguo Testamento, Isaías 30, versículo 1 y 2. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Isaías 30, ¿verdad? Dice, cuando dice ay en la Biblia, cuando usted esté leyendo su Biblia y usted tiene el Espíritu Santo y usted ve ay, significa chicotazo, cinturonazo. Significa que Dios te va a disciplinar, dolor. Mucho dolor te va a causar esa disciplina, ese chicotazo, ese cinturonazo, ¿verdad? Dice, ay de los hijos que se apartan. ¿Quién dice? El Señor. Para tomar consejo y no de mí. ¿Usted dónde toma su consejo? ¿De la Biblia? ¿O agarra su teléfono y dice Google, YouTube, Safari? ¿De quién agarra usted su consejo? Ay
de los hijos que se apartan del Señor para tomar consejo y no de mí, para cobijarse con cubierta. ¿A qué se refiere Isaías? A los falsos pastores, a los falsos ministros que venden la unción, que dicen, tú estás bajo mi cobertura, esta iglesia está bajo mi cobertura. ¿Se fija? Es una aberración para Dios. Cobijarse con cubierta y no de mi espíritu, añadiendo pecado con pecado. Porque hoy en día hay muchas iglesias que te dicen, tú estás bajo mi cobertura. Y eso es una aberración, porque yo no necesito estar bajo la cobertura de nadie porque yo tengo la unción. Yo tengo la unción del Santo y mi cobertura es el Señor. Dice el Salmo 91, el que habita bajo la sombra del Omnipotente del Altísimo morará, ¿verdad? Morará bajo ella. ¿Verdad? El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo sus alas. Entonces, fíjese muy bien, que no lo engañen. Versículo 2 dice que se apartan para descender a Egipto. La persona que te vende la unción y de una iglesia te vende la unción o dice, esta iglesia yo la cubro, esta congregación yo la cubro, nos cubre el fulano de tal, el supuesto falso apóstol, falso profeta. Se van al mundo. Egipto significa mundo en la Biblia. Se van al mundo. Y han preguntado de mi boca para fortalecerse con la fuerza de Faraón. ¿Sí sabe quién es Faraón en la Biblia? Es otro nombre para Satanás. Usted está cubierto por Satanás. No está cubierto por una supuesta iglesia, una organización, un concilio, un falso pastor, un falso profeta, un falso apóstol. Está cubierto por Satanás. Y poner su esperanza sobre la sombra, porque ¿quién lo va a cubrir? Satanás. No, como dice el Salmo 91, a los verdaderos cristianos. Un discípulo, escúchelo muy bien, es aquel que piensa como su maestro. Porque un discípulo no puede ser que piense diferente del maestro. Entonces no fuera un discípulo. Un discípulo debe de pensar como piensa su maestro y vive como su maestro, en un sentido de moralidad y acciones. No nada más, tengo a Dios en mi cabeza y no hago nada con mis manos. No, en moralidad y acciones, con sus dos manitas, ¿verdad? Con sus dos pies. Moralidad y acciones, ¿verdad? Como me gusta mucho como mi suegra me enseñó, ¿verdad? Dice, orando y con el mazo dando, ¿verdad? Un imitador. Entonces, si Jesús le hace así, yo le hago así. Si Jesús le hace así, yo le hago así, porque yo soy imitador de Él. Entonces, todo lo que nos dejó aquí para la iglesia, yo tengo que imitar. Porque acuérdense que Jesús también vino para la casa de Israel. Entonces, yo tengo que imitar todo lo que Jesús tenga para la iglesia. ¿Verdad? Mateo 28, 19. ¿Verdad? Y dice Jesús por tanto, y haced ¿qué? ¿Cristianos? No, ¿verdad? Tú no puedes ser cristiano si antes no eres discípulo. Tú tienes que ser discípulo primero. ¿Y cómo eres discípulo primero? Se oye muy controversial. Pues cuando entra el Espíritu Santo, Él va a comenzar la obra y la va a perfeccionar. Y te va a discipular, te va a enseñar, te va a guiar por el buen camino. Poco a poquito. No un discipulado externo como tienen muchas iglesias que dicen que vamos a tener discipulado este fin de semana. No se llama discipulado. El que te discipula es el mismo Dios, al verdadero Hijo de Dios. En todas las naciones. ¿Cómo los discípulos iban a ser discípulos? Predicando el evangelio que Jesús les dio. Esa es la manera que ellos iban a ser discípulos, porque al momento que los judíos recibieran ese evangelio, iba a haber un poder dentro de ellos que iban a empezar, el Espíritu Santo se iba a meter dentro de ellos y iban a empezar a imitar a Jesús. ¿Verdad? En todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Y Jesús vino a qué? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por eso es muy importante, cuando tú tienes el Espíritu Santo, tú estás platicando con Dios, con tu Biblia, ¿verdad? Y tú ves algo que dijo Jesús, entonces a través del Espíritu Santo sabes si Jesús te está hablando a ti o le está hablando a Israel como nación, ¿verdad? Porque puedes trazar bien la palabra de Dios, ¿verdad?
de los sheep, ¿verdad? Me gusta mucho como dicen la King James, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y Mateo 15:24, ¿verdad? Dice, Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ponga mucha atención, Jesús no fue enviado para adoctrinar a los gentiles, fue enviado para morir por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Es diferente. Por eso muchos se confunden. Jesús vino a morir por todos, pero no vino a adoctrinar a todos. Él vino a la casa perdida, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Seguimos adelante, Mateo 10:6. ¿Qué le dijo a sus discípulos? Si no, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, ¿verdad? ¿Por qué vamos a predicar esta predicación? ¿Por qué es importante esta predicación? Porque hay muchos que se dicen ser cristianos y ni siquiera son discípulos, ni siquiera tienen el sello del Espíritu Santo. Porque para ser discípulo tienes que tener el sello del Espíritu Santo. También puede haber cristianos que no son discípulos, ¿verdad? Que su obra iba muy despacita, que no quieren, que van allí como tortugas, no quieren aprender más, no quieren aprender hábitos espirituales. Y vamos a ver 1 Corintios 11. 1 Corintios 11, ¿verdad? Un discípulo debe de creer y confiar sobre todo. ¿Para qué? ¿Para qué el cristiano o el discípulo cree y confía? Porque sus obras van a ser contadas por justicia, ¿verdad? Y dice 1 Corintios 11:1, dice, sed que... Ese es mandato ¿para quién? Para la iglesia. ¿Por qué? Porque Pablo es el apóstol de los gentiles, encomendado por Jesús, como dice en Gálatas, de la incircuncisión, para que nos diera los mandamientos y doctrinas y misterios de la iglesia. Y nos dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué Pablo aquí no nos dice, sed imitadores de Cristo? Porque Pablo sabe que Cristo vino a la nación de Israel. Y Pablo nos está diciendo que tienen que imitar lo que Jesús le dijo a él. Para guiarnos sanamente, para tener una sana doctrina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo se le había revelado el nuevo evangelio, ¿verdad? ¿Por qué sed imitadores de Pablo? Porque a Pablo se le encomendó el último evangelio, las últimas buenas nuevas. No hay otras buenas nuevas de salvación. Esas son las últimas que Dios dijo. Estas son las últimas buenas nuevas de salvación. El que cree va a ser salvo, ya sea judío o gentil. No hay otras. Y dice en Romanos 2:16 que todos vamos a ser juzgados por ese evangelio. No por otro, por ese evangelio. Los secretos de los hombres serán juzgados por mi evangelio, dice Pablo. ¿Por qué dice por mi evangelio? Si Jesús predicó un evangelio, porque hay un evangelio diferente, ¿verdad? ¿Qué nos dice en Gálatas 1, del 6 al 8? No hay otro evangelio. Y si viene un ángel del cielo, incluso yo, Pablo y mi comitiva, ¿va? Timoteo y Onésimo y Lucas, el doctor Lucas y Bernabé, les dicen otro evangelio, sea anatema, sea maldito. Porque solamente hay un evangelio. No es que haya otro, dice ahí en Gálatas, sino ese es el que nos salva. ¿Por qué el apóstol Pablo le entregó la doctrina y los misterios a la iglesia a Pablo? Porque lo escogió, porque tenía que tener, porque la nación de Israel rechazó a Jesús, entonces el evangelio se iba a extender a los extranjeros, a los gentiles, ¿verdad? Para el nuevo pacto, el nuevo evangelio. Vamos a seguir adelante. ¿Por qué? Porque Pablo es apóstol de los gentiles, Romanos 11:13. Pablo es apóstol, dice, a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy, ¿a qué? Apóstol de los gentiles. Su apóstol no es Juan, ni mucho menos Pedro, como dice en la Iglesia Católica. Su apóstol es Pablo. ¿Por qué? Porque Jesús escogió a Pablo
para revelarle los misterios, doctrinas y el evangelio, nuevo evangelio para la iglesia. Entonces tenemos que abrir bien los ojos. Juan 17, 3, vamos a ver en nuestras Biblias, los que nos están viendo a través de ese ojo mágico, ¿verdad? Abran sus Biblias en Juan 17, 3, nos dice la palabra de Dios. ¿Qué nos dice? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios, porque no más hay un solo Dios, verdadero, y a Jesucristo, de donde yo he salido. Así dice el original, no dice enviado, donde yo he salido, porque Jesús salió del Padre para encarnarse. El único, ¿verdad? Eso lo puse en letras mayúsculas, ¿verdad? Porque no reconocen que el único Dios, nada más hay un Dios. ¿Ah? No puede haber dos dioses, nada más hay un Dios. Nos dice en el Shema, ¿verdad? En el Deuteronomio, capítulo 6, ¿verdad? Nos dice que lo oran los judíos cuando ellos comen o cuando ellos toman sus alimentos. Dicen, el Señor uno es. No dicen Jehová, dicen el Señor uno es en hebreo, si usted no lo sabe, ¿verdad? Porque es muy fácil decir yo soy discípulo cuando no lo soy. Porque ya estudió poquito la Biblia, porque ya entiende algunas cosas, pero no tiene una vida conforme a Cristo, no ayuna, no ora, no medita la palabra de Dios, no la estudia. Es como un piloto. Un piloto puede decir, bueno, yo soy piloto, ¿verdad? Yo estudié para piloto, pero es muy diferente a alguien que diga, yo soy piloto, a que él despegue solo y aterrice solo, ¿verdad? Porque si ya puede él hacerlo solo, entonces sí es un piloto. Pero si su instructor va al lado de él, todavía no es un piloto, porque lo va supervisando, lo va viendo, lo va corrigiendo sus errores. Asimismo es el discipulado. El discipulado tiene que ser en cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque tenemos que creer y conocer la voluntad de Dios, confiar. Y hay una gran necesidad dentro de las iglesias de hacer discípulos. Ya nos sellaron, ya somos discípulos, pero somos discípulos estancados porque no quieren crecer, no quieren madurar en las cosas de Dios, ¿verdad? Porque discípulo no quiere decir que tú hayas tomado clases de discipulado, que tomaste un curso de discipulado por internet. No, discípulo es que tú seas un imitador de Cristo, que tú puedas volar solo, como el piloto. Si el piloto se dice ser piloto, puede volar solo. Entonces, si un discípulo se dice ser discípulo, tiene que tener bien trazada la palabra de Dios y predicar la palabra correcta. El problema de hoy es que hay muchos diferentes discipulados, ¿verdad? Si usted va a muchas iglesias, se dará cuenta de que hay diferentes discipulados creados por el hombre, ¿va? Hay discipulados mosaicos o mesiánicos, ¿verdad? Que involucran mucho las obras de la ley. Hay discipulados hebreos, fuera de contextos bíblicos. Hay discipulados mezclados, hay discipulados modernos. Pero el único discipulado que el verdadero cristiano debe tomar es la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Lo que Jesús le dejó a Pablo para la iglesia. Los misterios, las doctrinas y los mandamientos para la iglesia. Porque la iglesia tiene sus propios mandamientos. Y son más que 10. Pero muchos erran en aprender. Solo existe un solo discipulado, ¿verdad? Doctrinas y misterios y mandamientos para la iglesia que las obtuvimos por el apóstol Pablo a través de Jesucristo. Únicamente. Y eso tenemos que reconocerlo siempre, ¿verdad? Saber que eso es primordial para cada uno de nosotros. ¿Y dónde se encuentran esas doctrinas? ¿Dónde se encuentran?
Bueno, la mayoría de las doctrinas para la iglesia se encuentra en las cartas del apóstol Pablo, Paulinas, ¿verdad? De Romanos a Filemón. Si usted se sabe Romanos a Filemón de corazón, es muy difícil que lo puedan engañar con una falsa doctrina. Porque si no está ahí, no es para la iglesia. Así de fácil. Si no está ahí, no es para la iglesia. Porque el apóstol Pablo, todo lo que Jesús quiere que nosotros hagamos como iglesia, lo repite con lujo de detalle. Con lujo de detalle. Nos dice, los obispos tienen que ser así, asado. Así se deben de comportar. Deben de ser maridos de una sola mujer. Que no dados al vino. Todo lo explica con lujo de detalle. Si no está ahí, no es para la iglesia. Por eso muchos argumentan, no, que yo soy pastora porque el Antiguo Testamento no está dentro de las doctrinas de la iglesia. Si no está dentro de las doctrinas de la iglesia, no es para la iglesia. Así te puedes dar tú cuenta si te están tomando el pelo o no, y tú que nos estás viendo a través de las redes sociales. Si no está dentro de Romanos a Filemón, quizás te estén engañando con una doctrina falsa. Porque esas son las doctrinas dejadas para la iglesia. Y eso es lo más importante, ¿verdad? ¿Quién gobierna tu vida? Porque en el discipulado, cuando tú eres discipulado, Dios debe de gobernar tu vida, ¿verdad? Jesucristo debe gobernar tu vida. Tú no debes estar en el trono juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. O tú gobiernas o Él gobierna. No pueden gobernar los dos. Entonces eso es muy importante. ¿Y cómo podemos hacer eso? Despojándonos, dice la Biblia, de nuestra vieja ropa, de nuestro viejo hombre, desechando nuestra vana memoria y adquiriendo una memoria mejor. ¿Para qué? Para que Dios pueda gobernar. ¿Por qué Dios quiere gobernar nuestra vida? Yo le pregunto a ustedes, lo que nos están viendo a través de las redes sociales. ¿Para qué? Para vivir mejor, para vivir en paz, para vivir en abundancia, para vivir contento. Por eso hay tanto religioso amargado, tanto religioso enojón, tanto religioso que no está en desacuerdo, porque no deja que realmente Dios gobierne su vida, porque no ha creído, no ha confiado en Él. Si tú no confiaste en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, mucho menos vas a confiar en que Él gobierne tu vida. Eso es muy importante. La pregunta de hoy para todos es, ¿pones en práctica lo que estudias? ¿Pones en práctica lo que lees en la palabra de Dios? ¿Pones en práctica lo que meditamos, lo que predicamos? ¿Verdad? Porque si tú tienes al Espíritu Santo, lo vas a aceptar. Si no tienes al Espíritu Santo, vas a decir, como dice el apóstol Pablo, os he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, ¿qué predican en las iglesias? ¿Estás seguro del propósito de Dios en tu vida? ¿Estás 100% seguro del propósito por qué estás aquí en este planeta Tierra? ¿Estás seguro? ¿Estás seguro que lo que Dios tiene para tu vida? ¿Cuál es el propósito de tu vida? Porque venimos para dos cosas. Dice en la Biblia, si usted lee la Biblia, como dicen allá en México, de pi a pa, dice que tú viniste aquí en esta tierra, no como plantita, viniste a servir y adorar a Dios. A eso viniste. Y en Revelación, en Apocalipsis, nos dice, ¿cuál es el motivo que Dios nos creó? Dice, para complacerlo a Él. Para eso nos creó, para complacerlo a Él. No para otra cosa, para complacerlo a Él. No para complacerme a mí y los domingos yo complazco al Señor. Para complacerlo a Él las 24/7, como dicen, ¿verdad? Los 365 días de la semana. Para eso nos creó. Entonces, el que es un discipulado, el que es sellado con el Espíritu Santo, regresa a la nueva creación y lo hace. Si no, aún le falta mucho, aún no ha estado redimido. Vivir dentro de la voluntad de Dios también se llama vivir lleno del Espíritu de Dios. ¿Cuál es la llenura del Espíritu Santo? Que tu vida esté lleno de esto, de la palabra.
Eso es lo más importante de la palabra de Dios. Si tu vida está llena de esto, entonces tú estás lleno del Espíritu Santo. Porque hoy en día mucha gente se siente muy mística, ¿verdad? Y muy sobrenatural, y te dice, tú no le das cavidad al Espíritu Santo. Bueno, ¿qué tanto sabes tú de la palabra de Dios? Este es el Espíritu, dice Efesios 2:17, la espada del Espíritu. ¿Cuánto tú sabes de la palabra de Dios? Entonces, si tú sabes toda la palabra de Dios, estás lleno del Espíritu. Pero si tú, y bien trazada, porque ¿qué dije que es? Una espada. Y una arma, tú debes de saber manejarla, si no te vas a cortar solo. ¿Verdad? Haz cuenta que si fuera una pistola, puedes dar un balazo tú solo, o puedes dar un balazo a tu hermano o a tus amigos sin querer queriendo. Entonces tienes que saber manejarla y trazarla, dividirla para atesorarla, porque es una arma. Es un arma y tienes que obedecer al Dios verdadero. 6 puntos, ¿verdad? ¿Por qué 6 puntos en esta predicación? Porque es el número del hombre, ¿verdad? 6 puntos, ¿cómo nos ayuda el beneficio de ser un discípulo o de ser discipulados? ¿Qué nos beneficia? ¿Para qué yo quiero discipularme? ¿Para qué yo quiero ser imitador de Cristo? ¿Para qué? ¿Para qué? Número 1 dice que el verdadero discípulo conoce la verdadera voluntad de Dios. La verdadera voluntad de Dios. No anda ahí adivinando qué quiere Dios para mí, qué quiere Dios para esta iglesia, qué quiere Dios para mis hijos. No, el verdadero discípulo conoce exactamente la voluntad de Dios. Ese es lo más importante. Juan 8:31, vamos a verlo a través de la Biblia. ¿Qué dice? Dijo Jesús, ¿verdad? A los judíos que habían creído en él. Si permanecéis en mi palabra, seréis realmente, ¿qué? Mis discípulos. ¿Y qué le dice Jesús a la iglesia? Si permanecéis en las palabras que yo le dejé a Pablo para ustedes, son realmente mis discípulos. ¿Verdad? Porque él es el maestro de Galilea y nos enseña a través de la Biblia. Es lo mismo. Seguimos. Permanecéis. Es una palabra griega que se llama menein. ¿Qué quiere decir eso de permanecéis? Mantenerte en un lugar con mutua confianza. Tiene que haber mutua confianza. Ok, usted confía en Dios, pero ¿no se ha preguntado usted nunca, ¿Dios confía en usted? Porque si usted conoce la voluntad de Él, claro que Dios va a confiar en usted. Entonces, eso significa mantenerse en un lugar con mutua confianza y sobre todo mucha lealtad. ¿Qué es lealtad? ¿Usted sabe lo que es lealtad? Lealtad es que usted puede dar hasta su vida por esa persona, ser leal hasta la muerte. Entonces, a eso se refiere Jesús. Porque todo el que sirve se entrega a Él por su propia voluntad, por su propia decisión. Jesús no quiere que nadie venga a los pies de Él porque su mamá lo llevó arrastrando, porque la esposa llevó al marido. No. Jesús quiere que todo que venga a Él a sus pies para adorarlo venga voluntariamente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Dios conoce los corazones de las personas. Y todo lo que haces en la iglesia es así. Si sirves, tiene que ser voluntariamente. Si ofrendas, tiene que ser voluntariamente. Si consuelas a alguien, tiene que ser voluntariamente. Si oras, tiene que ser voluntariamente. Porque Dios así lo instituyó. Pero realmente algunas iglesias lo hacen así, ¿no? ¿Va? Claro que no. Cuando la voluntad de Dios se cumple, ¿qué pasa? ¿Cuáles son mis beneficios? ¿Cuáles son mis recompensas? Bueno, pues hay amor, agradecimiento, voluntad propia, ¿verdad? Porque yo ya lo hago por voluntad propia. Nadie me tiene que decir, ven a la iglesia, congrégate. No, yo lo hago propiamente porque ya esa voluntad me nace y tengo una decisión propia de seguir a Cristo. ¿Se acuerda la canción? Yo debo seguir a Cristo, no turning back, no den la espalda, no den la espalda. He decidido seguir a Cristo. Porque es una decisión. Ese es el beneficio del discipulado. 1 Juan 2:17. ¿Verdad?
suena como una canción mexicana, y el mundo pasa, y los deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ¿qué dice? Permanece para siempre. El encontrar la voluntad de Dios y hacer la voluntad de Dios te va a hacer inmortal. Para siempre. Para siempre vas a estar ahí. ¿Verdad? Quizás ya no estés en este mundo, en esta tierra, pero Dios te tiene reservado un lugar donde tú vas a seguir con vida. ¿Verdad? Congregándose. ¿Cómo tú puedes saber la voluntad de Dios? Primero te tienes que reunir, tienes que estar con el cuerpo de Él, porque si no estás con el cuerpo de Él, no puedes tú saber la voluntad del cuerpo. Por ejemplo, un cuerpo, si tiene comezón y la mano se fue de vacaciones, no se puede rascar. Entonces no puede rascarse porque esa no está unida al cuerpo. Y Pablo pone esa analogía de un ser humano con la iglesia, porque es lo mismo, porque todos los miembros no necesitamos. Un dedo necesita la mano, y hay miembros que no se ven, ¿verdad? Quizás yo salga en las redes sociales, en YouTube, pero hay miembros que no se ven porque están dentro del cuerpo, como el corazón, el hígado, ¿ah? Hay hermanos hígados, hay hermanos riñones, hay de todo, ¿ah? Hay hasta dedos y uñas, y hasta mugre, ¿va? Pero los hay. Entonces, somos un cuerpo, y podemos saber la voluntad de Dios. ¿Cómo encontrar la voluntad de Dios? Con hábitos espirituales, ¿Cuáles son los hábitos espirituales? La oración, que es el ruego, ¿va? Tenemos que rogar por todo, rogar por otros, rogar por nuestras necesidades, interceder por otros, ayunando, ¿verdad? Pero ayunando no solamente de alimentos, sino ayunándonos de la contaminación del mundo. Porque muchas veces piensa la gente religiosa que el ayuno solamente es abstenerse de alimentos, sino es abstenerse de todo lo que te puede hacer mal. Si tú no estás preparado, si tú no tienes esa... Por ejemplo, hay personas que toman medicina que no pueden ayunar físicamente, pero pueden abstenerse de ver programas malos, películas malas, música mala. Entonces ellos están ayunando. ¿Por qué? Porque están apartándose para Dios. Leyendo. Tienes que leer, tienes que estudiar, tienes que meditar. ¿Cuál es la diferencia entre leer, estudiar y meditar? Mucha, ¿verdad? No podemos hablar mucho de esas tres, pero leer es leer. Todo el mundo sabe leer. ¿Sabía que cuando yo era joven, ¿verdad? Íbamos en la secundaria, ¿verdad? La high school, y nos ponían una lectura de comprensión? Y 5 o 6 personas la leíamos, pero no todos comprendían. No todos comprendían. No solo es leer, es comprender lo que tú estás leyendo. Quizás te llegue un papel y tú lo leas y no lo entiendes o no lo comprendes. Entonces tenemos que saber leer, estudiar. ¿Qué es leer? Bueno, pues si no lo entendí, lo leo una y otra vez, hasta 10 veces. O como, ¿verdad? Como yo, ¿verdad? Tengo que hacer una plana de ecumenismo, porque a veces lo pronuncio mal, ecumenismo por mi español y mi inglés enredado. Entonces estudio y medito. Medito es que ya cuando acabé de leer, lo pienso, que le estudié, que leí, que dice en Gálatas, que dice en Corintios, que nos dice la Biblia, que nos dice Pablo, que nos dice los otros apóstoles, que nos dice Jesús. Eso es meditar. Los hábitos espirituales, ¿verdad? Vamos a ver un ejemplo, ¿verdad? El del paralítico de Bethesda, ¿verdad? Era una alberca, ¿verdad? Donde estaban todos los enfermos afuera, y dice la Biblia que venía el ángel y tocaba la alberca con su dedo, el ángel. Entonces el enfermo que estaba ahí, que se metía primero, se sanaba. Pero pues había otros enfermos sin ventaja, ¿verdad? Porque había hasta paralíticos, como el paralítico le iba, y había paralíticos que ya tenían muchos años ahí y no podían sanarse. Entonces Jesús llegó ahí, ¿verdad? Y sanó a ese paralítico, ¿verdad? Sin necesidad de él, de esperar que el ángel tocara el agua, sin necesidad que él se mojase. ¿Por qué ese paralítico sanó?
Porque puso los ojos en Jesús. Puso su confianza en Jesús. ¿Se fija? Jesús nos está demostrando que no es por señales. No, en la señal del ángel la estaban esperando los otros y nunca llegó. Porque hay veces que si tú estás esperando una señal, a lo mejor te pasas toda tu vida, en vez de que empieces a confiar en Jesús. Dice en Hebreos, ¿verdad? Capítulo 12, autor y consumador de la fe. Esa es la foto actual del pozo, del balneario, de la alberca de Besada, ¿verdad? Es como turístico allá en Jerusalén. ¿Verdad? Tenemos que hacer ese propósito que tenemos. Porque todo el mundo está esperando el tiempo para sanar, pero hoy es tiempo para que tú sanes. Porque Jesús murió hace 2000 años y simplemente tienes que creer de todo corazón y confiar en Él, poner tus ojos en Él y algo milagroso puede suceder y puedes regenerar tu vida, transformar tu vida, ser una nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Verdad? Porque muchas veces se nos pasa el tren divino. ¿Sabía eso? Porque para algo que ocurra tiene que haber 3 cosas. El lugar, el tiempo, son factores muy importantes. El lugar y el tiempo, ¿verdad? Usted está en el lugar correcto, usted está en la hora correcta. Por ejemplo, cuando tenemos un servicio aquí, hay un tiempo, un horario. También hay un lugar, este santuario. Pero falta un tercer factor muy importante, que es la comunión. ¿Cuál es la comunión? Que yo entienda. Cuando yo entendí ya tengo comunión. Pero si no entiendo, no tengo comunión. No tengo comunicación. Por ejemplo, una mamá le dice a un niño, saca la basura. Saca la basura, saca la basura, saca la basura. ¿Y usted cree que entre el niño y la mamá hay comunicación? No va. Porque no entendió, porque si hubiera entendido el niño hubiera sacado la basura. Así mismo es Dios. Tenemos que entender lo que nos dice Él y tener un tiempo y un lugar. Ya vimos, ¿va? Que primeramente tenemos que conocer la voluntad de Dios. Segundo, punto número 2. El que conoce la voluntad de Dios, la practica. ¿Verdad? Si Dios dice, haz esto, haz lo otro, no mientas, no forniques, no hagas esto, no veas esto, no veas lo otro, entonces yo obedezco. Entonces yo practico. Porque sin obediencia no hay discipulado. No hay ningún discípulo que no quiera hacer nada. Que diga que Jesús hubiera dicho ahí a sus 12, ve, vámonos al monte. Vamos a hacer el discurso del monte, del monte de los olivos. Vénganse conmigo. Y un discípulo diga, no, yo no quiero ir. Me duelen mis piernas, yo me quedo aquí aplastado. Entonces no era discípulo, se paraba aunque estaba entumido Judas y ahí se lo llevaban. Bueno, Judas le convenía ir porque él iba a colectar las ofrendas, porque era el tesorero. Pero vemos que el que es un verdadero discípulo conoce la voluntad de Dios y la practica. ¿Cómo tú practicas? No quiere decir practicarla religiosamente, porque muchos dicen, no, pues yo practico y prendo una velita. Yo practico y yo hago esto. Yo practico y lo hago el otro. No, practicar significa obedecer, ¿verdad? No solo es conocer, sino también hacer la voluntad de Él. Mateo 12:50. Vamos a verlo en sus Biblias y los que nos están viendo a través de las redes sociales. Y dice así la palabra de Dios, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano, mi hermana y mi madre. Hasta su propia familia de Jesús, ¿verdad? Porque lo fueron a buscar. Su mamá y sus hermanas lo fueron a buscar. ¿Y qué dijo Jesús? Mi hermano, mi hermana y mi madre son aquellos que hacen la voluntad. Esa es mi familia, esos los que hacen, ¿verdad? Entonces, si usted conoce a alguien que se diga cristiano, tiene que hacer. Porque si no hace, nada más se está haciendo pato. Se está haciendo... mintiendo a sí mismo, se está engañando a sí mismo. Bueno, pato quiere decir en México se está engañando a sí mismo, porque en otros países
puede variar el significado, ¿verdad? Y dice, no es la cantidad. ¿Cuántos versículos te sabes? Oh, yo ya me sé todo. Así me dijo una viejita, dice, yo me sé el Salmo 23. Y agarra y dice, Jehová es mi pastor, y se lo recitó todo. Y ya que acabó, y le dije, ¿y lo entiende? Y dijo, no. Tenemos que, lo poco o mucho que sepamos de la palabra de Dios, practicarlo. Puede haber una viejita, ¿verdad? Una viejita de esas de las carmelitas que tiene que está en el lugar equivocado, que tiene hasta su velo y su rebozo y todo, y no sabe leer ni escribir, y ama a Dios, pero ella lo poco que escucha, lo hace, sin saber leer y escribir. Entonces ella está haciendo la voluntad de Dios. No es la cantidad, sino la obediencia. ¿Cómo Dios te va a poner a hacer más cosas cuando no obedeces en lo mínimo? Por ejemplo, tú le dices, ay Dios, no tengo dinero, y va y alguien te da $20 y vas y te los gastas. Y entonces dices, ay Dios, ya no tengo dinero otra vez, dame 40 esta vez. Dios no te va a dar los 40 porque dices, no, se malgastó el dinero. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de cada uno de nosotros. Entonces, muchos hacen menos a los versículos, ¿verdad? El apóstol Pablo era machista, por eso dice que no pastoras. Entonces hacen menos a la palabra de Dios. Otras le ignoran, ¿va? Arrancan la página ahí, ¿va? No la quieren. Y otros le dan una interpretación errónea porque no tienen al Espíritu Santo. ¿Y qué dice la Biblia? Que en toda profecía, según de Pedro 1:20, toda palabra de Dios no es de interpretación privada. La Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia se interpreta a sí misma trazándola bien con la concordancia, con lo que dice al principio, al fin. Tú vas en el contexto inmediato, el contexto general, sistemáticamente, hermenáuticamente, pero no se contradice y te da la interpretación correcta de Dios. Aquí no hay nadie que, usted pastor interpreta la Biblia. No, la Biblia se interpreta sola. Porque si a mí alguien me debate y me dice, no, que la Biblia dice esto, entonces yo lo llevo a otro versículo de la Biblia para la iglesia, lo que dice. Romanos 14:25, ¿verdad? Pero el que duda en lo que come es ¿qué? Romanos 14:23, Romanos 14:23, pero el que duda en lo que come, ¿qué es? Entonces nunca dude de lo que come. Nunca diga, vamos a orar por los alimentos y, ay, que no me gusta el jitomate, que no me gusta esto, que no me gusta el otro, quién sabe si lo lavaron. ¿Por qué? Porque se condena. Ahí dice la Biblia, se condena, porque ya oraste por esos alimentos. Porque no lo hace con fe. Y todo lo que no se hace con fe es pecado. Entonces imagínense cuántas veces pecamos al día. Usted multiplíquese todo por la quinta potencia, la décima potencia al cuadrado, y veremos que pecamos muchas veces. Por eso necesitamos un redentor, necesitamos un salvador, para que seamos justificados. ¿Y cómo? Creyendo en lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario. La viuda de la viuda de Sarepa. Gracias. La viuda de Sarepa. ¿Lo escribí mal ahí? Ok. La viuda de Sarepa confió en Dios. La viuda, ya para que no se peleen. La viuda confiaba en Dios. Imagínense, ella tenía lo último de lo que le sobraba en su bolsa de maseca para hacerle una tortita a su hijo. No tenía más, unas gotitas de aceite, no tenía más, no tenía dinero, no tenía cupones, no tenía nada. ¿Pero qué? Escuchó a Dios que le diera de comer al profeta Elías, y ¿qué fue? Fue y le dio para que ésta comiese.
¿Por qué? Porque confió en lo que hizo Dios, confió, porque más tarde Dios le multiplicó el milagro. No solo eso, le resucitó a su hijo por hacer algo pequeño. Muchas veces no nos damos cuenta que nosotros haciendo algo pequeño y lógico, Dios se va a glorificar. Porque hay veces que no comprendemos eso, que Dios es maravilloso, ¿verdad? Bueno, esa es la importancia de vivir en la voluntad de Dios. Esa es la importancia de vivir en la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahí está una foto del río Jordán. Jordán significa etimológicamente lo que desciende. ¿Por qué se llama el río lo que desciende? Porque viene del monte Hebrón, donde se forma de todo el monte de que se deshiela del Dum, el sereno, todo eso, y viene y baja el río. ¿Y a dónde baja el río Jordán? Al Mar Muerto. Entonces, por eso Juan el Bautista ponía a las personas que descendieran hacia el Mar Muerto para que éstas se arrepintiesen, para que vuelvan a nacer. Por eso se llama bautizo. Bautizo es la inmersión que él hacía en el río que desciende a la muerte. En otras palabras, ¿verdad? Pero vemos que es muy importante. Hebreos 11:33 dice: por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, hasta le taparon la boca a los leones, imagínense. Por la fe, no como muchos dicen ahí que Daniel no olía carne, por eso los leones no se lo comieron, no. Por la fe, Dios le tapó la boca a los leones, derribó los muros de Jericó, todo por la fe, porque la fe puede mover montañas. Que la fe va más allá de lo que nosotros podemos entender o comprender o analizar, o más allá de nuestra lógica, porque la fe es lo más importante, ¿verdad? Hicieron justicia, se dejaron guiar. ¿Qué pasó con Israel? Ya tenía, ¿cuánto tiempo? No tenía mucho tiempo, ¿verdad? Estaban a 16 días de cruzar el Jordán y entrar a la tierra prometida. A 16 días. Ya habían salido de Egipto, habían pasado muchísimas cosas, habían sucedido muchos milagros. Estaban a 16 días de cruzar el Jordán y mandaron a un espía por cada tribu, ¿verdad? 2 espías. Y estos espías regresaron y dijeron: no, allá nos van a aplastar como cucarachas porque hay gigantes, muros enormes, Jericó es grandísimo y no nos van a Entonces les creyeron a ellos, a los espías. Nada más 2 personas estaban confiadas que sí podían vencer, ¿verdad? Caleb y Josué, ¿verdad? Ellos dijeron: no, sí podemos hacerlo. ¿Y qué hizo Dios? Los mandó a caminar en el desierto otros 40 años por desobedecer, 40 años, y murieron todos, excepto José y Caleb, porque ellos sí le creyeron. Entonces, ¿qué tan importante es para el discípulo? Hacer la voluntad de Dios y creerle. No importa las adversidades, no importa lo que nosotros pensemos, no importa que si es lógico o es ilógico, ¿verdad? Porque suena ilógico, ¿no? Que Jonás se lo comió una ballena, estuvo ahí 3 días. Entonces mucha gente dice: no, eso es ilógico, no, nadie puede sobrevivir a eso. Pero científicamente en su estómago de la ballena hay un lugar donde puede haber hasta oxígeno y todo, y puede sobrevivir. Y lo fue, porque si dice Dios que a Jonás se lo comió una ballena y después la ballena lo vomitó, eso fue, ¿verdad? Dice un gran pez en la Reina Valera de hispana, pero en inglés dice que fue una ballena, ¿verdad? Entonces no creemos muchas veces porque se nos hace ilógico, pero a veces las cosas ilógicas son las cosas donde más se glorifica Dios. ¿Qué dice Hebreos ahí mismo? Hebreos 10:7, ¿verdad? Estamos en Hebreos 10:7, dice: entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, ¿para qué? ¿Para hacer quién? ¿Para hacer mi voluntad o para hacer la voluntad de Dios? Para hacer tu voluntad, ¿verdad? Para eso estamos nosotros
heme aquí para hacer tu voluntad, no la nuestra, ¿verdad? Porque imagínense, ¿qué poder tiene la palabra de Dios de que alguien diga algo y no lo hace? De nada. ¿Qué está pasando hoy en día en muchas iglesias falsas, mega iglesias, que ha habido escándalos, que se quieren divorciar, que todo eso? Y imagínense esas personas que predicaban del matrimonio, del amor, ¿se están divorciando? Claro que sabemos que son falsas doctrinas, pero de todas maneras todo saldrá a la luz. Y vemos que esa palabra no tiene cero de poder, ¿verdad? Porque no predican, no viven lo que predican. Dice, la mayoría de pruebas nos vienen por las tentaciones. 1 Corintios 10:13. 1 Corintios 10:13. Vamos a ver la palabra de Dios que nos dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación humana, ¿verdad? Aquí nadie ha sido tentado por un marciano de otro planeta. La Biblia nos dice que toda tentación es humana. No nos ha sobrevenido ninguna tentación humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más lo que podáis resistir, sino también que juntamente nos va a dar resistencia Dios y juntamente nos va a dar la salida. La salida. Más que poder resistir, sino dará también juntamente la salida para que podáis, ¿qué? Soportar. Entonces cuando alguien ya lo tenga a usted acatarrado, como dicen muchos, ¿va? Así se dice, ¿va? Acatarrado, ¿va? Que ya te tengan acatarrado. Soporta, porque Dios un día te va a dar la salida. Porque fiel es Dios, ¿verdad? Y hay veces que nosotros a la primera ya queremos explotar, parecemos horno de microondas y no queremos ser pacientes, sino no queremos dejárselo a Dios. Pero Dios promete que a sus hijos, a los que están sellados con el Espíritu Santo, nos va a dar juntamente la salida, ¿verdad? Así había un niño, ¿verdad? Ya les conté esta ilustración, se las voy a volver a contar, ¿verdad? Que un padre entró un niño a un supermercado y este niño era un niño de 5 años y muy hyper, ¿verdad? Como dicen en inglés, muy travieso. Entonces le dice, papá, yo me llevo la canasta, ¿verdad? Y ya lleva la canasta y el papá le ponía los cornflakes, las cosas que iba a comprar, la leche. Entonces ya el niño ya llevaba su básquet ahí, su canastita ya casi llena, y una viejita de esas religiosas que dice, no es posible, Señor, que usted le deje cargar eso a su hijo. Usted ya siendo grande y bigotón, mire su hijo de 5 años con esa canasta. Y antes que el papá le contestara, el niño le contestó. Le dijo, ¿sabe qué, señora? Mi papá sabe cuánta carga yo puedo cargar. Así mismo Dios. Él sabe cuánta carga nosotros podemos soportar. Dios a veces nos da... Nunca se le va a usted reventar la suspensión espiritual, no se preocupe. Dios se encarga de mantenerla en forma. Seguimos adelante. Tercer punto. Ya vemos que el primer punto fue conocer la voluntad. Segundo punto es hacer la voluntad. Y tercer punto es cambiar el estilo de vida. Un discípulo que ya conoce la voluntad, hace la voluntad, cambió el estilo de vida, ¿verdad? Ya no tiene su mismo estilo de vida, ya tiene el estilo de vida ¿de quién? De Jesús. Ya es diferente, ¿verdad? Ya tiene esa atribución. Jesús siempre se mantuvo dentro de la voluntad de Dios. Si nosotros leemos los evangelios sinópticos y vemos la historia de Jesús, sabemos que siempre todo lo que hizo Jesús fue a través de la voluntad de Él, ¿verdad? Hebreos 1, capítulo 1, del 1 al 2, dice, aún la autoridad viene únicamente por la palabra de Dios, ¿verdad? Hebreos 1, capítulo 1 y 2 nos dice que en otro tiempo Dios nos habló de muchas maneras, ¿verdad? En otro tiempo, a los gentiles no, pero a los judíos les habló por señales, visiones, sueños, ¿verdad? Incluso a la gente hasta lo escuchó en el cielo, ¿verdad? Cuando Jesús se bautizó. Pero hoy en día nos habla a través de su Hijo amado Jesucristo, que es la palabra de Dios. Hoy nos habla a través de esto. A través de esto.
Si usted escucha a Dios es porque usted leyó algo en voz alta. Ese es Dios, ¿verdad? No hay otro Dios. Morir a tu yo. Tenemos que morir a nuestro yo. ¿Cómo? En 3 áreas, ¿verdad? En lo espiritual, eso no hay problema, ¿verdad? Porque todos nacimos con un espíritu muerto. Lo corporal, lo físico, tenemos que hacer las acciones que hacíamos antes, no las tenemos que hacer no más. Y mentalmente, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12:2, ¿va? Tenemos que renovar nuestro entendimiento a la altura del varón perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, ¿va? Creer, confiar, cambiar mis sentimientos, usarlos correctamente. Tenemos que morir a esas 3 partes para ser discipulados. Juan 5:30, ¿qué nos dice la palabra de Dios en Juan 5:30? Jesús no hizo nada si no es por la voluntad del Padre. No puedo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino busco la voluntad del que me envió, la del Padre. Entonces un día usted tiene que juzgar, tiene que hacer algo, se va aquí para no errar y hacer la voluntad de Dios. ¿Vemos qué fácil es? ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Jesús tiene autoridad. Incluso el centurión, hay una historia en los evangelios sinópticos del centurión que el centurión quería que su hija fuese sanada, pero Jesús estaba muy lejos de ella, pero confió en la palabra de él. ¿Por qué? Porque el centurión mismo sabía que Jesús tenía autoridad, como él tenía de las tropas romanas. Y asimismo, ¿cuál es la autoridad de hoy? No cambia, porque aquí está la palabra de Jesús. Jesús es la palabra, dice en Juan capítulo 1, Juan en la palabra. Bueno, en algunas Biblias dice verbo, pero no es verbo, es la palabra es Dios. ¿Cuál es el consejo de hoy? Que nunca vayas contra la voluntad de Dios, ¿verdad? Que no quieras algo que Dios no quiere, ¿verdad? Por ejemplo, tú te quieres ir, ¿verdad? De que te quieres ir y a fuerzas te quieres ir y amaneces todo tu carro ponchado y vas y le compras las llantas y te quieres ir y se le descompone el motor y le cambias el motor. Entonces, si te estás aferrado y te quieres ir, entonces estás yendo contra la... Dios está dando muchas trabas para que no te vayas, ¿verdad? Pero tenemos que ir con la voluntad de Dios. Tenemos que ir con la voluntad de Dios. Y nunca desees algo para ti que Dios no quiere que tengas. Nunca desees, Dios, yo quiero un yate. Dios te quiere en medio de la selva, no necesitas un yate. Entonces necesitas tener comunión con Él, ¿verdad? Porque nunca vayas a un lugar donde Dios no quiere que tú vayas. Salmo 48. Dice, hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué es corazón? Ya les expliqué. Su mente, su alma. Está en medio. Tiene que decidir en medio. En medio quiere decir en hebreo que tiene una posición de juez. La palabra, ¿verdad? Para hacerla. Eso es muy importante. Darle gracias a Dios que nos ha contestado todas las peticiones, pero siempre Dios nos responde sus peticiones de acuerdo a su voluntad. Por eso cuando oramos nosotros, de acuerdo a tus riquezas y gloria, de acuerdo a tu voluntad, Dios. ¿Por qué? Porque Dios es soberano, ¿verdad? Y tenemos que hacerlo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay veces que nosotros queremos algo y nos hace mal, ¿verdad? El doctor nos dice, ya no comas fritonga, ya no comas grasa, y pasamos por uno de estos puestos y hasta los ojos se nos van, ¿va? Pues sí se puede comer un taquito, pero no se come 10 sopes, ¿va? Porque se puede enfermar, ¿va? Cómase algo pequeño. ¿Por qué? Porque Dios quiere, Dios nos va a dar la salida. Quizás cuando usted llegue y quiere comprar todo el puesto no tiene dinero. Entonces, Dios le va a dar la salida de una manera u otra. Cuida tu cuerpo. 1 Corintios 3:17. ¿Por qué? Porque tú vas a dar cuentas. Tú comes mal, no te alimentas bien, no duermes bien. Dios te va a pedir cuentas. ¿Por qué? Porque si alguno destruyese el templo de Dios, Dios lo destruirá a él. Por eso muchos hermanos se van primero al cielo, porque no entendieron ese concepto. No. Se lo llevó Dios primero. Dice, ya no te necesito aquí en la tierra, te quiero allá arriba en el cielo. Pero pues ni modo, ¿por qué?
pero no hiciste caso, le diste vuelo a la hilacha. No quisiste caminar, no quisiste hacer ejercicio, no quisiste ver porque ya no es tuyo, ya te compraron tu cuerpo con la sangre preciosa de Cristo. ¿Por qué? Porque el templo, el cuerpo de Dios es apartado para Él, no para nosotros. Cuarto punto, ¿verdad? Ya vimos que hacer la voluntad, saber la voluntad. Y cuarto punto es, el verdadero discípulo dice, enséñame a hacer tu voluntad. ¿Por qué? Porque quiere saber más, quiere aprender más todos los días, quiere leer la Biblia todos los días, quiere conocer más a su Maestro, quiere conocer más a su Señor, porque está enamorado de Jesús, porque Dios ha derramado su amor en él y él quiere saber más cada día. Es como un siervo que drama en medio del desierto. Enséñame a hacer tu voluntad, ¿verdad? Salmo 143:10, ¿qué dice? Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres ¿quién? Mi Dios. Y sabes lo que me conviene, ¿ah? Sabes lo que yo necesito. Sabes cómo yo te puedo servir. Sabes cómo tú me puedes usar como un instrumento. Enséñame, Dios, enséñame. ¿Cómo te va a enseñar? Aquí. Es muy fácil. Tú dices, Dios, dame sabiduría, dame entendimiento, dame revelación, habla conmigo. Y el Espíritu Santo dice, ponte a leer, ponte a estudiar la palabra de Dios. Aquí está todo. Crecer en la fe es crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Ese es el verdadero discípulo, aquel que crece, que sabe más cosas, sabe más misterios, sabe más doctrinas, sabe más mandamientos. ¿Por qué? Porque le interesa, porque ama a su Señor. Romanos 10:17, tenemos que creer en la fe, terminar la carrera de la fe, pelear la buena batalla de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Todo se relaciona a la fe. Todo. Sin fe no somos nada. Sin fe ni siquiera usted es salvo. Entonces, ¿qué tan importante es la fe? Muy importante, ¿verdad? Porque Dios nos las inyecta. Y quinto punto, ¿verdad? El discípulo adopta los hábitos espirituales. Ya aprendí a orar, a ayunar, a meditar, a leer, a estudiar. Ahora me los apropio. Los hago parte de mi vida. Así como me lavo los dientes todas las mañanas, tengo que orar todas las mañanas. Así como hago mi cama todos los días, tengo que leer la Biblia. Orar es, ¿verdad?, comunicarse con el Padre a través de Jesús. ¿Y quién es Jesús? Está la Biblia. Orar significa suplicar. Esa es la palabra etimológica para orar. Orar no es como en muchas iglesias les enseñan falsamente. Orar es hablar con Dios. No, eso es mentira. Dios es soberano. Él cuando quiere habla y cuando quiere calla y calla por 400 años o lo que se le dé su gana. Porque Dios es soberano. Entonces la única forma de hablar nos instituyó Hebreos 1 a través de Jesucristo. 1 Timoteo 2:5 porque es el único mediador. El único mediador. No hay otro árbitro. No hay otro juez, no hay otra persona que nosotros podamos orarle a Dios, sino a través del mismo. Ayuno, abstenerse de alimentos para limpiar el templo del Espíritu Santo. Concientizar que no solo vivimos del pan, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios, dice la palabra de Dios. ¿Va? Y respondió y dijo, Mateo 4:4, no solo de pan vivirá ¿qué? El hombre. Porque mucha gente puede hartarse de pan toda su vida y no vivir. Porque si no tiene lo espiritual, jamás va a vivir para siempre. Sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Salmo 119:16. Me regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Tus estatutos es sus escrituras. Estatutos. Lo puse mal. Regocijaré en tus estatutos y no me olvidaré de tus palabras. Ahí lo escribí mal. Estatutos. Juan 5:19.
dice, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os pareciere que tenéis la vida eterna en ellas y dan testimonio de mí. Como dice Colosenses 3:3, la vida está escondida en Cristo. No todo el mundo sabe dónde está. Muchos buscan, pero muy pocos no encuentran. Ahí andan buscando la fuente de la juventud. Aquí está la única fuente de vida eterna. Colosenses 3:3, la vida está escondida en Cristo Jesús. Josué 1:8 dice, nunca se apartará este libro de la ley. Nunca, 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 nunca se apartará. ¿Por qué? Porque la ley ya no es la ley mosaica, porque fue un pacto temporal. Ahora tenemos la ley de la fe, que Pablo nos las explica a través de nuestros mandamientos. Nunca se aparte esa ley, ¿verdad? Porque tú te apegas a esta, prosperarás en todos tus caminos. Prosperarás en todos tus caminos, ¿va? Ya vamos adelante, ya me lo vamos a terminar. Y número 6, ¿verdad? Número 6 nos dice, el verdadero discípulo que está unido a Cristo por una eternidad. ¿Qué es estar unido a Cristo? Unido a su iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces, así como estamos unidos hoy, vamos a estar unidos para una eternidad, allá arriba en el cielo, o en el milenio, cuando bajemos a gobernar en el milenio, vamos a estar unidos. Vamos a estar unidos. Esa es la única forma. El verdadero discípulo está unido con Cristo. Tú no puedes tener a Cristo si estás en tu casa. Tú no puedes tener a Cristo si no eres parte del cuerpo de Cristo. Porque si no eres una prótesis, estás fuera del cuerpo. Bueno, vamos a ponernos de pie. Padre, bendito eres. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, porque ser discípulo es hacer lo correcto, no cansarnos de hacer el bien, ser imitadores de Pablo, porque Jesucristo dejó al apóstol Pablo como para que nosotros lo imitáramos como iglesia, ¿verdad? Porque ahora los judíos o los gentiles que crean el sacrificio vivo de tu Hijo amado, que nos dice en 1 Corintios 15:16, que Cristo murió por todos nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó al tercer día, y si lo creemos en todo corazón y creemos que Él derramó su sangre preciosa, seremos redimidos de todo pecado. Padre, yo te pido, Señor, que tengamos más discípulos, que seamos más imitadores de ti. Padre, ¿para qué? Para que nosotros hagamos lo bueno y no lo nuestro, y hagamos tu voluntad y seamos esos instrumentos del Rey por una eternidad. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.